la conferencia de prensa por parte del doctor Manuel Sobrino, fiscal general del Departamento Judicial Azul, y la titular de la UFI 4, la doctora Paula Serrano. Bueno, no sé, lo primero que quieran comentar en torno al caso, doctor. Sí, atento a la trascendencia pública que ha tenido este caso, entendí mejor citarlos a una conferencia de prensa a los efectos de poder expresarles lo que podemos expresar hasta este momento. En principio, lo que les voy a pedir es que los medios, yo sé que ustedes lo hacen, pero nunca está de más volver a solicitarlo, es cuidar a las víctimas, ¿sí? Cuidar a las víctimas. Entonces, que las noticias lleguen hasta determinado punto, hasta donde se puede informar, y lo demás, por favor, digamos, nombres y demás no vamos a dar, en principio, además, porque la ley lo manda así, las convenciones internacionales y la ley de protección de la mujer, y por otro lado, por la misma temática que estamos hablando. Lo que, por otro lado, sí tenemos que decir, y es importante, por eso recién le preguntaba hoy, recién al doctor Moyano, si estaba confirmado la reunión del Consejo de Seguridad acá en Olavarría, es transmitir nuestra preocupación, amén de esta causa en particular, respecto al consumo de bebidas preparadas o que no sean destapadas delante de las personas que las van a consumir, por la posibilidad de que se incluya, no está confirmado, pero la posibilidad de que se incluya algún tipo de estupefaciente, droga o algún otro tipo de sustancia que haga modificar las conductas de las personas, y sobre todo de las chicas que en promoción y demás, o de otras características. En cualquier caso puede ocurrir, pero en este caso principalmente porque como normalmente tienen menos de 18 años, van igual a lugares donde se puede consumir alcohol, aunque supuestamente a ellos no hay que brindarles bebidas alcohólicas. Termina ocurriendo. Entonces, extremar los cuidados, y no solamente esto está ocurriendo en Olavarría, sino que me han llegado datos al trascender esta noticia que en otros lugares, en Azul mismo, a través de redes sociales y demás, no de abusos o posibles abusos, sino de adolescentes que se han sentido con un estado en principio de euforia distinta a lo que es el consumo de una bebida alcohólica. Luego esa euforia y esa situación de descontrol del cuerpo hace que también necesiten evacuar la orina para tenerlo en cuenta como elemento coadyuvante, ¿sí? Para que vean cómo es la secuencia, y luego quedan en una situación como de descontrol de su propio cuerpo, de su propia psiquis, ¿sí? Donde cualquiera puede llegar a utilizarlas o puede llegar a llevarlos a situaciones como la que estamos investigando. Así que a los padres, a los comerciantes y sobre todo a los chicos, que tengan muchísimo cuidado con este tipo de situaciones, ¿sí? Lo mejor es que o le preparen, si van a tomar algo delante, ¿sí? De la persona, o que le destapen o tomen bebidas que se puedan destapar delante de ellos. ¿Usted está pidiendo extremar las medidas porque han tenido otras denuncias, o a partir de este caso se han visibilizado, se han, escuchado este tipo de comportamientos? Presumiblemente en este caso ha ocurrido algo de estas características, todavía hay que corroborarlo, pero por los datos que tenemos dentro de la causa, sí se puede presumir que ha ocurrido algo en ese sentido. Por lo menos extremar los cuidados. Ya se va a verificar si se corrobora o no se corrobora. Lo cierto es que están en situación de peligro las personas que puedan tomar bebidas en este sentido, y ya ha ocurrido la clásica burundanga y demás en otros lugares y demás. Acá pareciera que es otro tipo de sustancia, porque no es que le produce amnesia, porque la persona después recuerda, sino que le puede producir otro tipo de sensación o de baja en su posibilidad psíquica de manejar su cuerpo y sus emociones. ¿Sí? Respecto a las víctimas, doctor, ¿por ahora es una víctima sola o están teniendo, digamos, a partir de este caso, alguna otra derivación, alguna otra persona que se haya presentado? Porque en redes sociales es impresionante ahora la cantidad de víctimas o de potenciales víctimas que están mencionando que podrían haber sido. Bien, esto lo dejo a la doctora Serrano que les conteste. En primer lugar, tenemos una víctima identificada, y de las declaraciones testimoniales que tenemos que tomar todavía podrían surgir más víctimas, digamos, del mismo hecho.
al margen de otras situaciones en otros bares o de otros días del mismo bar. Sí es verdad que hay otras denuncias de tanto menores como mayores que por haber concurrido a algún bar o boliche de esta ciudad se han sentido de una manera que no era normal a como se han sentido otras veces que han tomado alcohol. Que no han llegado a ser situaciones de abuso porque se fueron a su casa por cómo se sentían, que se sentían mal o sin poder dominar su propio cuerpo. Pero bueno, hasta ahora lo que tenemos es eso. Si hay alguna otra persona que a través de las redes sociales haya denunciado algún hecho, no se ha acercado a la Fiscalía, pero le invitamos a que venga o a la Comisaría de la Mujer, donde lo van a recibir para tomar la declaración pertinente. Puntualmente, ¿qué es lo que se sabe del caso? ¿Qué es lo que se puede decir del caso? Que son menores que salieron a bailar a un boliche, que llegaron temprano, que en la barra ya había tragos servidos, que los tomaron y ahí perdieron el control de su cuerpo sin tener amnesia, y a raíz de ahí fueron llevados a un lugar donde sucedieron las agresiones sexuales, digamos. Eso es lo que se denunció. ¿Cuál es la ¿Imputados? situación, eso, justamente procesal? ¿Hay imputados? Por el momento hay 2 imputados, ya tenemos una persona detenida, y bueno, habrá que ver si hay alguna otra persona más involucrada. ¿La otra persona está prófuga o está prófuga? No se la ubicó, digamos. Sí. ¿El imputado ya declaró? No, le vamos a recibir declaración ahora en un rato. ¿Se puede conocer la identidad de los imputados? De la Defensoría Oficial. No, por el momento no. Porque faltan declarar víctimas, más que nada por eso. Sí son mayores los imputados. Sí son mayores, sí. Los 2. ¿La tercera persona mencionada en qué carácter está? Y bueno, depende de lo que digan los otros testimonios. Las personas que declararon hasta ahora no involucran a un tercero. Pero sí hemos visto que a través de las redes sociales sí surgiría otra persona que, bueno, no ha sido involucrada por las que hasta ahora son víctimas. ¿Qué lugares se allanó, Paula? ¿Se allanó el lugar del hecho, el lugar a donde se dieron los tragos, el lugar donde... Se fue a las casas de las víctimas para recoger las prendas y los elementos que fueran de interés, y el lugar donde sucedieron los hechos, que no es el boliche, es una agencia de viajes. ¿De cuántas víctimas estamos hablando? Por ahora de 2. Para avanzar acerca de la sustancia y eso, ¿se allanaría el lugar? ¿Qué tipo de medida de prueba se puede No, realizar para definir qué sustancia, si es que hubo otra ajena al alcohol, se van a hacer pericias químicas sobre las víctimas. No hace falta, digamos, allanar el boliche para encontrar específicamente eso, porque probablemente a hoy ya no esté ahí, ¿no? Paula, sin dejar, obviamente sin revictimizar y demás, pero ¿se concuerdan las pruebas, lo que la víctima ha denunciado en las pruebas médicas? Sí, claro, y si no, demás? no tendríamos una persona detenida. ¿Cuáles son las pericias? La carátula del delito. Es abuso sexual con acceso carnal en un hecho respecto de una persona, y abuso sexual gravemente ultrajante respecto de otra. ¿Cuáles son las pericias que se han hecho hasta el momento? Me refiero a los imputados respecto de una. ¿Perdón? Las pericias que se han hecho hasta el momento. Hasta el momento sobre las víctimas y el levantamiento de rastros en el lugar del hecho, que después va a derivar sí en pericias. Hasta ahora es. ¿El detenido puntualmente por cuál de las dos es? ¿O habrá Por el hecho más grave. No, sí, por el hecho más grave. Sí. Te iba a consultar. El que no está detenido es el que cometió el hecho más grave. ¿Se piensa citar a dueños o propietarios tanto de agencia de viaje como de boliche? Sí, se está evaluando. Lo que quería también resaltar es el trabajo en conjunto que ha tenido el Ministerio Público Fiscal, la doctora Serrano, también la doctora Alonso en su momento, que estaba y trabajó en conjunto también con el doctor Iturralde y el doctor Moyano, que han ayudado en esta causa, como todos los integrantes del Ministerio Público, la secretaria de la doctora Serrano y demás, están a disposición y han trabajado muy bien en esta causa para poder elucidar estos hechos y seguir adelante con algo que nos preocupa tanto como es la salud y la libertad de los menores y de las mujeres en particular. Así es que esto que yo les había comentado después de un allanamiento que hubo en otra causa donde se estaba trabajando coordinadamente y en conjunto en distintas áreas, no necesariamente el Ministerio Público Fiscal tiene que actuar a través de un fiscal en particular, de un secretario, de un ayudante fiscal, sino que la idea es trabajar en red, en conjunto, a los fines de poder perseguir el delito y caer con el mayor peso de la ley con respecto a los responsables de este tipo de
delitos y situaciones aberrantes. Tengo una pregunta. ¿A las víctimas se les dio asistencia psicológica? Sí, claro. Sí, sí. Son muchos los casos que Desde la reciben Comisaría de la Mujer y desde el Centro de Asistencia a la Víctima. Son muchos los casos que reciben eventualmente de abuso con este tipo de características. Digo, ya saliendo del caso en particular, lo que uno tal vez se asombra ver, sobre todo por la exposición en redes sociales, que tiene que ver con empezar a denunciar en redes sociales, pero esa denuncia en redes sociales o públicamente... No se traslada. No se traslada. En algunos casos hemos actuado de oficio, pero bueno, después depende también de la voluntad de la persona si quieren instar o no una acción penal por el delito que sufrió, ¿no? Las audiencias piden constantemente nombres. ¿Le pueden explicar desde la justicia por qué no se pueden dar nombres en determinadas cuestiones? Porque constantemente nos dicen, digan quiénes son cómplices, Entonces, ¿le pueden explicar ustedes por qué no se pueden decir nombres? Bueno, fundamentalmente para preservar la intimidad y los derechos de las víctimas. Una vez que las víctimas han pasado parte del proceso penal, para evitar revictimizarlas, uno se ahorra ciertos datos que por ahí yo entiendo que la gente quiere saber quiénes son, obviamente por prevención, por si los conoce, por lo que fuera, pero acá nosotros lo que tenemos que priorizar es la situación de la víctima y no lamentablemente lo que la gente quiere saber. Yo comprendo que quieran saber, pero en el momento indicado del proceso van a saber quién es. Cuando la persona que está prófuga se encuentre detenida, obviamente van a saber quién es. Pero bueno, hay que esperar un poco a que el proceso avance sin perjudicar los testimonios que todavía nos faltan, las pruebas que faltan todavía hacer, porque cualquier información que nosotros demos puede permitir a los que fueron responsables de los hechos deshacerse de prueba que nos haga falta. Entonces, cuanta menos información demos, estamos preservando la investigación. Gracias. Bueno,